anunció un camino nuevo. En una ladera sobre Galilea, hace alrededor de 2000 años, un maestro llamado Jesús reúne a gente común. Verás el corazón de su enseñanza del reino y lo que exige de cada vida. Este es Jesús de Nazaret, maestro y sanador en sus 30 años. Habla con autoridad como intérprete de Dios, llamando a la gente a vivir como si el reino de Dios ya estuviera presente entre ellos. En la ladera de la montaña se congrega una multitud, atraída por palabra y maravilla. Gente de aldeas y campos se acerca. Sienten un cambio, él no debate la ley, sino que muestra una manera de vivir bajo el gobierno de Dios. Comienza con bienaventuranzas para los humildes de espíritu y los mansos. En ese momento sus palabras voltean expectativas, los que lloran, los que tienen hambre de justicia, los misericordiosos, son declarados bienaventurados porque reflejan el reino que llega y heredarán su vida. Mientras la multitud escucha, los llama sal y luz. En ese instante define identidad. Los discípulos influyen en el mundo preservando el bien y mediante actos visibles de amor, mostrando cómo es el gobierno de Dios entre las personas. Luego habla de la ley. En ese momento no la anula, sino que la cumple. Señala que la obediencia verdadera nace del corazón, no solo de conformidad externa, y eleva la norma de reglas a integridad interior. Mientras los oyentes se conmueven, advierte que la ira puede condenar como el asesinato. En ese momento enseña la reconciliación, el camino a la adoración pasa por reparar relaciones. Exige reparación humilde y pronta del daño como parte de vivir bajo el reino. Cuando la multitud murmura sobre el adulterio, él va más profundo. En ese momento insiste que la pureza comienza en el deseo. Pide medidas radicales para guardar el corazón, mostrando que la vida en el reino transforma cómo las personas ven a los demás y a sí mismas. Cuando surgen preguntas sobre matrimonio y juramentos, insiste en la fidelidad y la verdad sencilla. En ese momento rechaza promesas frívolas y divorcios casuales y afirma que el hablar debe ser claro y honesto, porque el pueblo del reino encarna integridad. Cuando algunos preguntan sobre retaliación, rompe el ciclo, no devuelvan mal por mal. En ese momento radicaliza el amor al mandar cuidar a los enemigos y orar por los perseguidores. Muestra que el reino vence el mal con no violencia generosa y la misericordia de Dios. Luego se dirige a la devoción. Dar, orar y ayunar deben ser humildes y discretos. En ese momento critica el espectáculo y ofrece un camino secreto de encuentro con el Padre, enseñando el Padre Nuestro como modelo de dependencia y prioridades del reino. Mientras algunos se inquietan por la riqueza, dice guardar tesoros en el cielo, no en la tierra. En ese momento vincula la confianza con la generosidad, la mirada y el corazón guían la vida. Señala aves y lirios para enseñar dependencia de un Padre cuidador. Cuando surgen disputas advierte contra el juicio hipócrita y ofrece otra postura: pedir, buscar y llamar persistentemente. En ese momento promete un Padre generoso que da buenos dones a los que dependen de él. Luego da la regla de oro y habla de la puerta estrecha. En ese momento resume la ética del reino. Trata a los demás como quieres ser tratado y elige el camino que exige compromiso en lugar del camino ancho que conduce a la destrucción. A medida que crece la atención advierte contra falsos profetas cuyo fruto los delata. En ese momento enseña discernimiento, verdaderos discípulos dan buen fruto y obedecen sus palabras, no meras actuaciones o discursos hábiles. Luego cierra con la parábola de dos constructores. En ese momento vincula palabras con vida. Oír su enseñanza sin obedecer es como construir sobre arena. Poner en práctica sus palabras es edificar sobre la roca y sobrevivir a las tormentas de la vida. Cuando termina, la multitud reacciona de maneras mixtas. En ese momento algunos se asombran de su autoridad, otros se sienten desafiados. La ladera queda cargada de decisiones. ¿Vivirán lo que escucharon o volverán a las comodidades conocidas?
Mientras la ladera se dispersa, algunos resuelven actuar en privado. En ese momento la enseñanza de Jesús se convierte en ética comunitaria. El reino moldea familias, vecinos y vida pública cuando las personas eligen obediencia fiel día tras día. Cuando la montaña se aquieta, el sermón queda claro. Vivir el reino es un cambio interior convertido en acción pública mediante misericordia, justicia y confianza en Dios. Exige obediencia que transforma relaciones y la sociedad. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte la próxima.